Gente de Cocrea, bienvenido a un programa más de Cocrea. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante que les permitirá orientar mejor su postulación, su formulación y todo el proceso de la iniciativa que ustedes quieren presentar. Vamos a hablar de campos elegibles y subcampos, así como ejes y objetivos estratégicos. El día de hoy me acompaña Pedro Figueroa y yo soy Loren Chávez. Bienvenido, Pedro. Muchas gracias, Loren, y pues bienvenida tú también a este nuevo programa de Cocrea. Para dar inicio a la sesión de hoy, vamos a conversar sobre cuáles son las diferentes categorías que ustedes deben tener en cuenta al momento de realizar su postulación. En esta diapositiva que están viendo en este momento, no se asusten por la cantidad de información, encontramos cuáles son las diferentes clasificaciones que ustedes deben tener en cuenta para saber cómo se inscribe su proyecto dentro de los campos que abre la convocatoria, así como de los ejes y objetivos estratégicos de política pública a los cuales se busca contribuir a través de los proyectos. Entonces, en primer lugar, para postular su iniciativa, ustedes deben verificar que su proyecto se enmarque en alguno de los campos elegibles. ¿A qué hacemos referencia con los campos elegibles? Pues los campos elegibles son aquellos sectores de las artes, las culturas y el patrimonio en los cuales se enmarca nuestra actividad. Asimismo, tenemos que elegir al momento de realizar la postulación un eje y un objetivo estratégico. Esta convocatoria ha establecido una serie de ejes estratégicos que corresponden con las apuestas de política pública a las cuales consideramos que se puede contribuir desde la cultura, como la construcción de una cultura de paz, como generar una conexión de Colombia con el mundo, contribuir a la construcción de una sociedad del conocimiento y otros temas que hablaremos un poco más adelante. Y dentro de cada uno de estos ejes hay algunos objetivos estratégicos que desarrollan a mayor detalle la apuesta de cada uno de los ejes. Entonces, en primer lugar tenemos los campos, es decir, el sector en el que nos inscribimos, en el cual se enmarca nuestro crecer. En el segundo lugar tenemos los ejes y objetivos estratégicos, cuál es la apuesta de política o la apuesta de transformación social y cultural del país en la cual estamos contribuyendo, en la cual nos estamos inscribiendo. Y finalmente, también los proyectos deberán demostrar que contribuyen de una u otra manera a los elementos y las condiciones del derecho cultural. Es por eso que deben elegir un enfoque de derechos culturales o un aspecto y una condición del derecho cultural mediante el cual su proyecto está contribuyendo a mejorar el ejercicio de este tipo de derechos para la ciudadanía. Entonces, una vez ustedes tengan clara cuál es su iniciativa, deberán escoger campo elegible, eje, objetivo estratégico y enfoque de derecho. Y me voy a adelantar a otra conexión, no confundamos esto con las modalidades de participación, que son las formas en las cuales quien presenta el proyecto y quien lo financia se unen, que estas las hablaremos en una nueva iniciativa. Entonces, para no extenderme más en este diagrama, comencemos a hablar de cuáles son los campos elegibles, Loren. Bueno, en la convocatoria tenemos tres grandes caminos, o por así decirlo, temas. El primero es artes, cultura y patrimonio. El segundo son todos los proyectos dirigidos hacia planes especiales de salvaguardia para el patrimonio inmaterial. Y un tercer gran campo que es la infraestructura para espectáculos públicos de las artes escénicas. Este primero es uno de los más grandes, Pedro, porque tiene 13 subcampos que hoy vamos a estar explicando cuáles son y qué restricciones tienen, y dos muy grandes que son muy concretos y que si su proyecto es de esa temática se tienen que ir por ese camino 2 y 3. Entonces empecemos, Pedro, tú que eres experto en patrimonio, en contarnos de qué se trata el campo elegible 2. Bueno, el campo elegible 2, que al igual que los otros dos campos estaban establecidos por la norma, está orientado a la implementación de planes especiales de salvaguardia de manifestaciones del patrimonio inmaterial, o lo que conocemos en la jerga del patrimonio, que muchos de ustedes estarán familiarizados, los PES. Estos PES o planes especiales de salvaguardia, ¿qué son? Son documentos que se construyen de manera participativa y en los cuales se delinean los objetivos y las líneas de acción mediante las cuales vamos a proteger y salvaguardar nuestro patrimonio inmaterial. Y en este sentido, cada una de las manifestaciones que han sido reconocidas como patrimonio inmaterial de la nación, de la humanidad
o incluso de los departamentos y de los municipios deben tener un plan especial de salvaguardia. Para dar algunos ejemplos, a nivel nacional tenemos manifestaciones del patrimonio inmaterial declaradas como las músicas y cantos tradicionales de marimba en el Pacífico colombiano, tenemos el Carnaval de Negros y Blancos, el Carnaval de Barranquilla, el Sistema Normativo Guayú, entre muchos otros que incluso pues también han llegado a tener reconocimiento de la humanidad. Entonces, cada una de estas manifestaciones tiene su plan especial de salvaguardia y podrán presentarse los proyectos para su implementación en este campo. Este año hay una innovación y es que aquellas manifestaciones que estén en un proceso de elaboración de plan especial de salvaguardia, pero aún no lo hayan finalizado, podrán presentar proyectos por este campo, pero solo podrán iniciar la ejecución una vez el plan especial de salvaguardia haya sido aprobado. Es muy importante que se tenga presente eso, pero esto no quiere decir que otros proyectos de patrimonio inmaterial que no estén asociados a planes especiales de salvaguardia o a manifestaciones específicas no se puedan presentar en el primer campo de artes, culturas y patrimonio, y en el cual entraremos en mayor detalle dentro de un momento. Pero casi siempre nos llega un PQR y nos preguntan, es decir que en esta línea tienen que ser actividades, acciones y programas para manifestaciones que ya tienen planes especiales de salvaguardia. O sea, si no tiene el plan, no se va por esta línea, se va por la primera, ¿de acuerdo? Así es, pero este año, si ustedes ya están terminando el plan especial de salvaguardia, pues podrá presentarse teniendo en cuenta que solo se podrá ejecutar el proyecto una vez esté aprobado el plan especial de salvaguardia. Quienes conocen del tema saben que esto tiene un proceso y cada PES debe ser aprobado por una instancia específica, que puede ser el Consejo Nacional de Patrimonio o los consejos departamentales de patrimonio. Es decir, que si ya están a punto de desaprobación, pues pueden presentar los proyectos y una vez el plan sea aprobado, pues se podrá ejecutar el proyecto siempre y cuando corresponda con este plan. Súper entendido, es que generan muchas dudas estas líneas. Bueno, la tercera, voy yo. Adelante, tu tema favorito. Todos son mis favoritos. Bueno, el 3, infraestructura, espectáculos públicos. Como su nombre lo menciona y lo indica, es toda aquella infraestructura que sirve para la circulación permanente. Entonces es una infraestructura cuyo uso habitual y giro está dedicada a que se hagan presentaciones en todas las artes escénicas, que tú me decías ahorita son 5, a veces yo las digo en desorden, pero bueno, es magia, teatro, danza, circo y música. Entonces, si ustedes tienen una infraestructura, un teatro, un auditorio que se dedique solamente a este tipo de presentaciones en vivo para público, no son escenarios para ensayos o para entrenamientos, sino que estén abiertos al público, pueden entrarse por esta línea. Ahora, la pregunta que uno se hace es ¿por qué se saca del primer campo? Y es porque tenemos un trámite especial. Este tipo de proyectos lo evalúa y emite un concepto favorable o no favorable el Comité CIEPA, que está en el Ministerio de Cultura. Así que este año es muy importante tener en cuenta que todos los proyectos de este tipo entran, se registran en la plataforma de COCREA y COCREA los remite al Ministerio de Cultura, y pues en los tiempos que establece la convocatoria se tendrá una respuesta favorable o no favorable, y por eso es que aquí no hay puntaje, aquí es un concepto, lo emite otra instancia distinta a COCREA y por eso está separado. Muy importante, y aquí meto la cuchara en este tema de infraestructura de espectáculos públicos, que nos aseguremos que sea realmente infraestructuras para espectáculos públicos de las artes escénicas. Puede ser incluso, hablando del circo, una carpa, es una infraestructura, una carpa de circo, no una carpa de camping, ¿no? Una carpa de circo es una infraestructura de espectáculos públicos de las artes escénicas, porque su función habitual y permanente es precisamente presentar este tipo de espectáculos. Pero por ejemplo, si en mi municipio yo llevo a cabo eventos como conciertos o otros tipos de espectáculos en la plaza, esto no hace que la plaza del pueblo sea un escenario de espectáculos públicos, porque esa no es su función habitual, y en ese sentido pues no podremos presentar el proyecto para la remodelación de la plaza como un proyecto de infraestructura de espectáculos públicos. Además, porque este tipo de infraestructuras, por sus especificidades técnicas, tienen una serie de requisitos que es muy importante que ustedes consulten frente a lo que establecido por el Ministerio de Cultura, de modo que al momento de presentar su proyecto pues
este pueda tener un concepto favorable por parte del CIEPA, que es este Comité de Infraestructura de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas. De acuerdo. Es importante indicar, Pedro, que acá se pueden presentar proyectos de estudios y diseños, de construcción, de dotación y de restauración. Todo esto. Compra no se puede. Y adecuación, compra no se puede. Ya tienen que tener el terreno si van a construir o ya haber comprado el escenario para poderlo intervenir. Y en la línea que manifestaba Pedro, es importante que en la postulación, en nuestra plataforma, revisen los anexos que tienen que presentar. Hay varios anexos. El de COCREA es el mismo que nosotros tenemos de presupuesto y cronograma, ese es el único que se mantiene, pero para esta línea hay unos formatos especiales que están dados por el Comité CIEPA y en nuestros términos de referencia está la dirección de la web donde pueden ellos, todos ustedes los que estén interesados, dar clic y buscar estos formatos. Importantísima esa recomendación que nos hace Loren. Y habiendo ya visto cuáles son los 3 campos macro, los 3 campos amplios de la convocatoria, entremos a hablar de los 13 subcampos de las artes, las culturas y el patrimonio de los cuales hablábamos ahorita. Primero que todo, y antes de entrar a cada uno de ellos, es importante señalar que esta clasificación no es necesariamente una clasificación cerrada, porque los proyectos pues pueden tocar un campo o el otro, pero deben tener en cuenta que si se relacionan con alguno de estos subcampos, así no lo hayan seleccionado, pues tendrán que considerar las restricciones que existen para este subcampo. Y asimismo, es importante que tengan en cuenta una definición amplia de a qué nos referimos por las artes, las culturas y el patrimonio. Y a esto hacemos referencia con todas aquellas actividades que o están protegidas por el derecho de autor o están relacionadas con bienes y servicios de carácter cultural, como aquellos relacionados con nuestro patrimonio o otras manifestaciones de nuestra cultura. Entonces, para comenzar con cada uno de estos subcampos, le doy la palabra a Loren, que estaba entusiasmada hablando de espectáculos públicos. Entonces hablemos ahora del campo de artes escénicas y espectáculos. Bueno, Pedro, claro que sí, y quiero comentarles a todas las personas que nos están viendo que esto es algo nuevo que trajo esta convocatoria, y es que además de que explicamos cuál es el subcampo, también tenemos unas restricciones para dar mayor claridad a quienes tienen los proyectos y poder decir, bueno, esto entra o esto no entra. Entonces, cuando hablamos de este tipo de campo de las artes escénicas y los espectáculos, es sobre los 5 componentes que hablaba de la infraestructura, que es todas aquellas prácticas en vivo de teatro, música, danza, magia, de las que ya más comentamos, y que pueden dirigirse o enfocarse en proyectos de investigación, creación, circulación o gestión cultural. Tenemos 2 restricciones en este subcampo elegible. La primera restricción es si el proyecto es de infraestructura. Como habíamos mencionado anteriormente, debe irse por la línea del campo elegible 3 de infraestructura de espectáculos públicos, y en ese caso no entraría por acá. Y la otra restricción para este subcampo, Pedro, y para todas las personas que nos escuchan, es aquellos proyectos que incluyan o involucren animales, ¿correcto? Entonces, como tú una vez habíamos hablado, estamos en una protección de animales y la idea es que, digamos, no los involucremos en este tipo de iniciativas. Así es, en COCREA somos muy respetuosos de los derechos de los animales. En este sentido, así algunas expresiones, como por ejemplo las artes circenses, que en ocasiones utilizan animales, forman parte de las artes escénicas y espectáculos públicos. En el marco de esta convocatoria, pues no se podrán presentar proyectos de ningún tipo de espectáculos que involucren a animales. De acuerdo. Bueno, entonces vamos para el subcampo C2, segunda. Bueno, en el segundo subcampo tenemos las artes plásticas y visuales, y en esta categoría encontramos todas las prácticas asociadas a la pintura, el grabado, el dibujo, la escultura, la fotografía y el performance, así como las actividades de curaduría y restauración de obras de arte. Por lo anterior, se podrán presentar proyectos de creación, circulación, investigación y gestión en cualquiera de estas artes. Aquí solamente se debe tener en cuenta una restricción, y es que no se podrán presentar proyectos para la adquisición de obras de arte para colecciones privadas. Muy importante tener en cuenta que
esto es para promover el desarrollo de los sectores y no para engrosar las colecciones de arte de uso privado. Así que los proyectos que incluyan este tipo de compras pues no podrán presentarse o pues deberán retirar estas adquisiciones de su formulación. Y también no solamente colecciones personales, privadas, sino también las galerías comerciales, si quisieran comprar unas colecciones para luego hacer un show, un tema de feria, de exposición de arte, ¿se podría? No señora, ni colecciones de uso privado ni galerías comerciales. Perfecto. Bueno, entonces sigamos con el tercer campo, que son las artesanías. Cuando hablamos de artesanías, queremos incentivar los proyectos que están dirigidos a la transformación de la materia prima a través de la mano de obra manual, por así decirlo, y no industrial. Así que todas aquellas prácticas de saberes, de conocimientos ancestrales que estén marcados dentro de una cultura, una práctica patrimonial, también pueden ser inscritos en este campo elegible y deberán estar, digamos, muy enmarcadas, y los invitamos a que puedan consultarla, a la política de oficios del sector cultural. Ahí tenemos dos restricciones. La primera de ellas es que no se puede adquirir, no tener gastos, digamos, revisen sus planes de gasto o sus actividades o su objetivo que esté dirigida a la compra de maquinaria especializada o de dotación o de cualquier tipo de maquinaria necesaria para desarrollar este tipo de proyecto. Y la otra restricción que tenemos es que no se pueden presentar proyectos que estén dirigidos, orientados a la producción industrial, digamos, en masa de este tipo de productos. Muy importante reiterar la definición que nos daba Lorena hace un momento de qué entendemos por artesanía. Aquí no entendemos por artesanía cualquier tipo de trabajo manual. Es decir, por ejemplo, el arte country, la bisutería u otro tipo de procesos manufacturaderos de carácter manual no necesariamente son artesanales. Aquí los invitamos a revisar siempre la política de oficios de la cultura expedida por el Ministerio de Cultura, porque ahí nos señala cuáles son estos saberes que se inscriben en el patrimonio cultural de las comunidades, que corresponden a saberes transmitidos de generación en generación y que tienen que ver con la transformación de materias primas, casi siempre locales, por procedimientos manuales. Entonces, revisemos muy bien para estar seguros de que nuestro proyecto realmente corresponde con el campo artesanal y no de pronto con otro campo de las manufacturas. Entonces, continuando con nuestros subcampos, que apenas vamos en el cuarto, hablemos ahora del audiovisual, y aquí tenemos noticias muy interesantes para todos ustedes. El sector audiovisual para efectos de esta convocatoria comprende actividades de producción, postproducción, distribución y exhibición de proyectos audiovisuales, es decir, aquellos que conjugan imagen y sonido para la creación de un mensaje, para la creación de un contenido. En ese sentido, también se incluyen programas de animación digital, y en este campo, aunque no contempla tanto la parte visual, se incluye también el componente de radio. Para esta convocatoria se podrán presentar proyectos de investigación, creación, circulación, distribución y gestión enmarcados en el sector audiovisual. Y aquí es muy importante señalar que, a diferencia del año pasado, se podrán presentar proyectos de producción audiovisual, o me equivoco, Lorena, ¿no es cierto? No, sí se pueden presentar, entonces está muy buena noticia para el sector, porque ya se pueden presentar producción, postproducción de temas audiovisuales. El año pasado no se podía, pero hay unas restricciones con eso, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta las restricciones. Entonces se pueden presentar proyectos de producción audiovisual siempre y cuando no incumplan con las siguientes restricciones, y específicamente para el campo de producción o postproducción solo se podrán presentar aquellos proyectos que no hayan sido beneficiarios de ninguna manera por los incentivos previstos en las leyes 814 de 2003, 1556 de 2006 y 1955 de 2019, y ahí me perdonan tantas leyes, pero es importante que tengan en cuenta esas referencias normativas, porque estas leyes tienen otro tipo de beneficios tributarios para los proyectos de producción audiovisual. Es decir, que si yo tengo un beneficio por un lado, pues no puedo ir a pedirlo por el otro. Por lo anterior, si ustedes tienen un proyecto audiovisual, deben elegir cuál es el mejor mecanismo, cuál es el mejor incentivo para que ustedes puedan emprender ese camino. Y asimismo, en este subcampo audiovisual se deben tener en cuenta otras dos restricciones,
y es que no se pueden presentar proyectos de producciones audiovisuales con fines estrictamente publicitarios. Es decir, si yo no soy una empresa de juguitos, pues no puedo pasar un proyecto para producir mi comercial de televisión a través de este mecanismo, porque esto es algo que yo tengo que hacer en el marco de mi ejercicio comercial de juguitos y no como un proceso cultural. Y asimismo, los proyectos que se presenten en este subcampo solo podrán ser presentados o por personas jurídicas públicas o por personas naturales o jurídicas que no excedan los límites establecidos para la definición de micro, pequeña y mediana empresa, que ustedes pueden encontrar en el glosario. Sin embargo, no sé si tú quieres ampliar un poquito esta definición de MIPYME, que muchas veces nos genera confusión al momento de postular. Exactamente, hay mucha confusión con MIPYMES, y cuando mencionamos MIPYMES es los ingresos, y tú lo dijiste bien, Pedro, en MIPYMES es persona natural o persona jurídica que tengan los ingresos anuales ordinarios. Y cuando hablamos de este tipo de ingresos anuales ordinarios es que su actividad principal y ordinaria sea esos ingresos, ¿no? Y supere ese límite de ingresos. Y hay una tabla, y los invitamos a todos a revisar en el glosario. Ahí tenemos la definición de MIPYMES, y hay una tabla en el que dice si tú eres pequeña, micro, pequeña o mediana empresa, y dependiendo de qué sector. Entonces ahí están unos límites en VTs. Lo importante es que ustedes miren en su declaración de renta si superan esos límites, porque y cuando también queremos aclarar algo que está en el glosario, y es, se entienden esos límites que no se superen de los ingresos anuales ordinarios. Entonces es muy importante, sí pueden entrar las personas naturales, pero el rango es los ingresos. Entonces tienen que revisar muy bien su declaración de renta, y si superan en sus ingresos ordinarios tantos miles de millones, que es el tope para las medianas empresas, pues ustedes son considerados una gran empresa y no pueden participar en este subcampo. Y esta definición y este dato que acabamos de dar sobre las MIPYME es muy importante para que lo tengamos en cuenta, porque lo vamos a seguir mencionando en los próximos subcampos que siguen. Listo, entonces sigamos para el subcampo número 5, que son contenidos multimedia y audiovisuales interactivos. Entonces, este tipo de proyectos están dirigidos a actividades que estén asociadas a la producción de obras protegidas, como lo dijo Pedro anteriormente, por del derecho de autor, que conjuga una serie de medios. Están los temas audiovisuales, gráficos, sonoros, escritos y audiovisuales. Y aquí también pueden entrar todos los proyectos que tienen que ver con creación de videojuegos, proyectos que tienen que ver con contenidos de realidad virtual y realidad aumentada. Tuvimos en nuestros días un PQR, o cuando se lanzó uno de nuestros programas, que pues habían visto como una fotografía de realidad aumentada, y sí, todos estos proyectos que tengan que ver con realidad aumentada, de realidad virtual, son bienvenidos en esta convocatoria. Acá tenemos una restricción, que la voy a decir más corta, que es la que mencionaba Pedro en el anterior, y es que se pueden presentar solamente personas jurídicas públicas, todas las entidades públicas, y personas naturales o personas jurídicas privadas, pero que sus ingresos estén dentro del rango de MIPYMES. Así es, Lore. Entonces ahora continuemos con el campo del diseño. El campo del diseño también corresponde a los sectores culturales, porque se basa en la creatividad de los diseñadores para la creación de contenidos, y por eso comprende prácticas como el diseño arquitectónico, de muebles, de instrumentos musicales, diseño gráfico, interior, de modas, juguetería y joyería, entre otras. Es decir, que por acá se podrán presentar proyectos de creación, divulgación e investigación en cualquiera de estas actividades, pero teniendo en cuenta las siguientes restricciones. En primer lugar, la restricción que ya mencionamos en los dos campos anteriores, que solo podrán ser presentados por personas jurídicas públicas o las naturales o privadas que se inscriban dentro de los límites de MIPYMES. Y asimismo, en esta convocatoria no se podrán contemplar las fases de fabricación en serie y o comercialización de objetos diseñados, excepto de aquellos asociados a la fabricación de instrumentos musicales. ¿Por qué? Porque cuando pasamos del diseño de una colección de modas, en el cual nos estamos enmarcando en una actividad cultural protegida por la propiedad intelectual,
y pasamos a la producción en serie, pues ya no estamos hablando de una actividad cultural, sino estamos hablando de la fabricación textil a gran escala, de manufactura de ropa y no de un proceso cultural. Es por eso que esta convocatoria, por ejemplo, en el caso del diseño de modas, podría llegar, o los proyectos que se postulen pueden llegar hasta la fase de diseño, creación e incluso divulgación. Para usar el ejemplo de la moda, el proyecto puede llegar hasta la pasarela, pero no hasta la maquila. Por eso es muy importante que tengan en cuenta esta restricción y asimismo que no se pueden presentar proyectos exclusivos de diseño gráfico con fines publicitarios y o diseño de identidad corporativa. Es decir, que si yo tengo una empresa y quiero tramitar toda la imagen institucional a través de esta convocatoria, pues no podré hacerlo porque eso corresponde más al ejercicio de la empresa y no a un proceso de diseño específicamente. Pero yo quisiera como a todas las audiencias que nos está viendo, invitarlos, porque a veces cuando uno habla desde el sector cultura de diseño se piensa como, ah, no, es diseño de modas, ¿no? O es diseño gráfico, o cualquier otro diseño que a veces está como muy asociado como al sector cultura, y aquí pueden entrar todos estos proyectos de diseño arquitectónico. Hace poco, digamos, nuestra directora estuvo en una entrevista y incentivaba a todo el sector de la arquitectura que pueden presentar acá sus proyectos. También tenemos el de juguetería, que tuvimos un feedback de uno de nuestros titulares cuando tuvimos la convocatoria abierta para observaciones. Entonces, ponerle mucho ojo, porque no solamente estamos hablando de diseño de modas, estamos hablando de muchos otros. Incluso hay diseños de prototipos para objetos de otros sectores, y digamos, todo ese diseño está protegido por el derecho industrial o el derecho de autor. Entonces es muy importante, diseñadores, bienvenidos al sector cultura. Este es un sector que no necesariamente había estado incluido en las políticas de las artes, las culturas y el patrimonio, pero que realmente tiene un ejercicio creativo y por eso tiene un lugar en esta convocatoria. De acuerdo, así es. Bueno, nos vamos al siguiente campo elegible, subcampo, que es el editorial. Aquí se puede presentar todos los contenidos literarios orientados a la publicación física o digital. Se podrán presentar proyectos de investigación, de creación, de divulgación, de gestión, de circulación, de todo el tema editorial. Entonces aquí, bienvenido todo nuestro sector editorial. La restricción es una, y es que se pueden presentar personas jurídicas públicas sin ningún problema, y también se podrán presentar personas naturales o personas jurídicas privadas, pero cuyos ingresos no sobrepasen los mencionados anteriormente de MIPYMES. Así es, y importante señalar que aunque no está con ese nombre, pues el sector editorial también comprende todas las actividades literarias asociadas a este sector, ¿no? Que evidentemente también podrán hacerse presente en otros subcampos que vamos a ver a continuación, como el de educación artística, cultural y creativa. Y en este subcampo, que como ven es un subcampo tan importante que no tiene restricciones, no las tiene, se pueden presentar proyectos relacionados con actividades de investigación en la educación artística, cultural y creativa, así como ejecución de programas de educación formal, informal y no formal, orientada precisamente a transmitir conocimiento en cada uno de los subcampos que hemos mencionado, y de pronto otros que se nos escapen, pero que formen parte de las artes, las culturas y el patrimonio. Aquí es importante señalar que los procesos de formación deben ser exclusivamente relacionados con estas prácticas, así se puedan relacionar con otros procesos culturales y creativos. Yo de pronto voy a hacer un proceso de formación artística que puede contribuir a la conservación ambiental, pero el corazón del proyecto debe ser la formación artística. Y asimismo, pues los procesos de formación en otros campos, como aquellos adelantados por colegios, pues no tendrán lugar en esta convocatoria porque existen otros mecanismos para su estímulo. Aquí vale la pena también señalar que se tienen en cuenta todos los niveles de formación, tanto la formación a nivel formal, y perdón repetir tanto forma, como a nivel informal, y otro tipo de espacios que existan incluso a nivel comunitario. Así que bienvenidos, porque sabemos que es muy importante que podamos garantizar el acceso de todos los niños, jóvenes, adultos e incluso los viejos a la formación artística y cultural, porque esto no es un tema que se restringe a ningún grupo etario, sino que está abierto a toda la ciudadanía.
De acuerdo, muy importante eso, Pedro, porque casi siempre cuando se habla de educación se piensa que es formal, ¿no? Entonces aquí tenemos muchos procesos de formación en comunidades que no están asociadas a un tema de que sean dictadas por una universidad, por un colegio, sino que transmiten conocimientos. Bueno, pasemos al subcampo 9, que es el fonográfico, que comprende todas las actividades de creación, producción, postproducción, circulación de música fonograbada. También está la edición de libros de música, muy importante porque acá también tenemos una visión mucho más amplia que incluye los libros de música y de partituras. Se podrán presentar proyectos de creación, investigación, producción, co-creación, circulación y gestión de la industria fonográfica. Tiene dos restricciones, una de ellas es también que se puedan presentar personas, entidades públicas o personas naturales o privadas que tengan los límites de ingresos de MIPYMES, y no se va a presentar, digamos, proyectos fonográficos con fines únicamente publicitarios como jingles o música corporativa. Importante, entonces si quiero producir mi disco y saltar a la fama y ganar mi primer millón, bienvenido sea. Si quiero hacer el jingle de la empresa de juguitos, perdón con los juguitos, no es el lugar para presentar mi proyecto. Entonces, muy bienvenido a todo el sector y sabemos que es uno de los más interesados porque todos los años contamos una gran cantidad de propuestas de músicos y artistas emergentes que ven en esta una gran oportunidad. Seguimos al siguiente subcampo elegible, Pedro, y te doy el honor porque, como lo he dicho, tú eres muy experto en patrimonio y tenemos aquí un subcampo que es el de patrimonio material e inmaterial y museos. Explícanos a qué se refiere esto. Bueno, es verdad, aunque no es mi único campo de especialidad, trabajé muchos años en el tema de patrimonio inmaterial y por eso conozco el campo. Aquí de pronto me demoro un poquito más porque es un campo bastante extenso. Dentro de este subcampo de patrimonio cultural material e inmaterial y museos, estamos incluyendo todos aquellos bienes y manifestaciones que son representativos de nuestra identidad, sea por sus valores estéticos, históricos y simbólicos en el caso del patrimonio material, o porque tienen una representatividad para la comunidad en diferentes niveles que no voy a entrar en detalle en el caso del patrimonio inmaterial. Dentro del patrimonio inmaterial que tenemos todas aquellas expresiones culturales que representan nuestra identidad, como las lenguas, los conocimientos sobre los conocimientos tradicionales sobre la naturaleza y el universo, la cultura culinaria, las formas de habitar el espacio, los juegos y deportes tradicionales, entre muchas otras que ustedes pueden ver en esa lista que se encuentra dentro de la convocatoria. Y son a esos mismos que les mencionaba hace un momento que tienen planes especiales de salvaguardia. Por su parte, dentro del patrimonio material tenemos aquellos bienes muebles, es decir, aquellos que se pueden mover, como colecciones de arte religioso, colecciones de arte con un valor histórico, estético, simbólico importante, también todos los bienes de nuestro patrimonio arqueológico. Y por otra parte tenemos los bienes inmuebles, como edificaciones o grupos urbanos construidos que han sido declarados como patrimonio cultural material, como son los centros históricos de muchos pueblos que ustedes pueden conocer, o algunos edificios específicos dentro de las ciudades o municipios que son representativos de la historia. Entonces, por una parte tenemos todos los proyectos de investigación, protección y salvaguardia de patrimonio inmaterial, y por otra parte todos los proyectos orientados a la restauración, adecuación o conservación de nuestros bienes muebles del patrimonio material, que es muy importante que protejamos para no perder. Y de manera adicional, dentro de este subcampo se incluyó el campo de los museos, que también ejercen funciones de protección del patrimonio y de la memoria, aunque no necesariamente los museos que se presenten en esta categoría deben ser museos orientados a la cultura. Pueden ser museos como jardines botánicos que también están protegiendo los saberes, pueden ser museos orientados a otros temas específicos, incluso museos religiosos o museos científicos incluso, que están cumpliendo una función de transmitir estos conocimientos. Y adicionalmente se pueden presentar proyectos para la preservación del patrimonio archivístico y para la preservación del patrimonio
bibliográfico y documental que está en nuestras bibliotecas. Es decir, que aquí el campo es bastante amplio, sin embargo, también hay restricciones. Pero antes de las restricciones, te quisiera pedir un favor para que nos expliquen, porque también ha llegado PQR sobre eso. Ahí hay una lista en la diapositiva anterior. Esa diapositiva anterior, ¿qué significa esa lista? Y dos, otro PQR que nos salió en algún momento es todas estas manifestaciones, por ejemplo, si no están declaradas, digamos, si es parte del patrimonio de ellos, vienen con una tradición, pero no son declaradas, ¿pueden entrar acá? Listo, esta pregunta es muy interesante porque nos plantea una confusión recurrente, y es que cuando hablamos de patrimonio material, por lo general hablamos de bienes, muebles o inmuebles que ya han sido declarados. Pero cuando hablamos de patrimonio inmaterial, si bien hay algunas manifestaciones que han sido declaradas e incluidas en las LRPCI, las listas representativas de patrimonio cultural inmaterial, nos encantan las siglas cortas, esas manifestaciones pues también tienen una forma declaratoria, pero entre el patrimonio inmaterial encontramos todas aquellas manifestaciones que no necesariamente hayan recibido una declaratoria formal, llamémosla declaratoria, aunque pues ese no es el término técnico exacto, pero que no han sido incluidas en una lista. Entonces todos esos proyectos también se pueden presentar por acá. Voy a dar un ejemplo. Colombia cuenta con una política para la protección de las cocinas tradicionales que dice la forma en que cocinamos tradicionalmente, nuestro conocimiento sobre la alimentación y todo lo que se relaciona a él es patrimonio cultural de la nación, pero no hay una declaratoria específica o no hay una lista específica que incluya todas esas preparaciones que son patrimoniales, como el ajiaco, el sancocho y otras. Hay algunas listas indicativas, pero no una lista cerrada, porque son patrimonios que son dinámicos, que se transforman y que además pues hay una gran cantidad de manifestaciones que no necesariamente llegaremos a identificar mediante un plan especial de salvaguardia, pero que sí merecen una atención. Es decir, que no es obligatorio que exista un plan especial de salvaguardia para los proyectos de patrimonio inmaterial, pero sí es fundamental que para los proyectos de protección de patrimonio material exista una declaratoria, porque si no corremos el riesgo de entrar a restaurar la casa del vecino que construyó antier, y ese no es el propósito. Ok, perfecto, gracias por la aclaración. Ahora sí podemos ir a las restricciones. Y las restricciones de hecho tienen mucho que ver con los proyectos de intervención en bienes del patrimonio cultural material. De hecho, pues no se podrán presentar a esta convocatoria proyectos de intervención en bienes de interés cultural de uso privado, con excepción de proyectos de intervención de fachadas de inmuebles ubicados en centros históricos o inmuebles del patrimonio cultural de uso privado que tengan acceso permanente al público. Es decir, yo puedo ser una persona afortunada que tiene una casa en un centro histórico de una ciudad y quiero restaurarla para ponerle el jacuzzi, pues este no es el mecanismo para hacerlo, debería hacerlo con mis propios recursos, pero lo que sí podría hacer es hacer la restauración de la fachada para contribuir a esa parte de mi bien que contribuye al interés general, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta esa restricción. Asimismo, no se podrán presentar proyectos para la construcción, dotación o adecuación de establecimientos de comercio relacionados con el patrimonio cultural, como restaurantes de cocina tradicional, sedes de organizaciones culturales que no tengan una programación constante, o plazas de mercado, por ejemplo. Es decir, que si bien algunos de estos establecimientos comerciales, como las plazas de mercado, pueden ser escenarios privilegiados de nuestro patrimonio cultural, pues también están relacionados con otras actividades comerciales, y no hay nada que nos garantice que si promovemos ese proyecto, pues este realmente va a tener un impacto en el sector cultural. Es decir, que no es el espacio para construir restaurantes ni plazas de mercado. Sin embargo, si yo quiero hacer un proyecto de investigación sobre los conocimientos tradicionales que hay en la plaza de mercado de Palo Quemado, lo puedo hacer. Si yo quiero hacer una investigación o un proceso de transmisión de conocimientos en algunos de estos espacios, bien lo puedo hacer. Si yo quiero hacer una investigación sobre cocinas tradicionales para después montar mi restaurante, lo puedo hacer, pero no puedo construir mi restaurante acá. Y finalmente, no se podrán presentar proyectos de dotación de establecimientos de comercio relacionados con el patrimonio cultural, como hoteles o cualquier otro tipo de alojamientos.
Estas son como las restricciones principales para este campo. Sin embargo, el universo de proyectos que se pueden presentar aquí son bastante amplios. Pedro, esa última que mencionas, y es que si alguien tiene un bien de interés cultural declarado y lo quiere adecuar con su respectiva licencia y permiso, ¿no? Si lo va a hacer para hospedaje y hotelería, esta es la restricción que dice no se puede. Esto nos habla de proyectos de dotación de establecimientos de comercio. Dotación. Y más adelante, cuando hablemos de turismo cultural, veremos que no se podrán construir hoteles. Okay. Si es un inmueble de interés cultural declarado abierto al público, y ahí vemos la primera restricción, debe garantizar que está abierto permanentemente al público. Ok, muy entendido, gracias. Entonces ahora que ya hablamos de patrimonio cultural, ¿por qué no hablamos de turismo cultural, que también está muy relacionado, Lorena? Claro que sí, Pedro. Turismo cultural es una línea que tenemos ya desde hace rato en nuestras convocatorias y aquí queremos hacer énfasis a qué se entiende con turismo cultural, porque el turismo es muy grande. Vamos a turismo de recreación, vamos a turismo ambiental y aquí quiere decir que son, digamos, referencia a desplazamientos en un tiempo corto o en periodos cortos que hacen las personas y que están muy relacionadas a incentivar, a llevar a todas las personas a conocer el tema de las artes, las culturas y el patrimonio. El deseo es siempre promover y dar a conocer las expresiones del patrimonio inmaterial, incluso el material, y ir, por ejemplo, a carnavales, ir, por ejemplo, a centros históricos, todos los proyectos que estén dirigidos a este tipo de actividades culturales. Y asistencia también a eventos o a festivales, por ejemplo, cuando se promociona mucho proyectos para ir a un carnaval, el carnaval de Barranquilla, el de negros y blancos. Aquí es la posibilidad de presentar este tipo de proyectos. También están dirigidos en el turismo cultural al tema de la investigación, de la gestión y la promoción del turismo cultural. Tenemos una sola restricción que corresponde a que no se pueden presentar proyectos relacionados a construcción de hoteles o alojamientos, que digamos estamos hablando en el subcampo anterior, pero aquí ya no están, digamos, nos salimos del tema del patrimonio, pueden ser por fuera del patrimonio y no se puede, digamos, hay que pensarse en una estructura, una iniciativa, un proyecto que nos lleve a las líneas que mencioné. Muy importante tener en cuenta esa restricción, porque aquí la idea no es construir establecimientos que no necesariamente contribuyan a los procesos culturales. Aquí lo importante es que sean procesos que realmente contribuyan a exaltar esos motivos culturales por los cuales se hace el desplazamiento. Okay. Y entonces pasemos a un tema que es un poquito diferente, y es el tema de software y sistemas de información. Este es el campo que se ha venido incluyendo en las convocatorias de COCREA desde la primera edición. Hace referencia a las actividades relacionadas con el análisis, diseño de la estructura, contenidos y códigos para el desarrollo de programas informáticos, sistemas operativos, aplicaciones y juegos informáticos. Y ustedes se preguntarán, ¿qué hace un tema de informática en el sector cultural? Pues bien, de acuerdo a la decisión 351 de la Comunidad Andina de Naciones y a la normativa de derecho de autor nacional, el software es una creación protegida por la propiedad intelectual y por el derecho de autor, y es por eso que ustedes, si crean un software, pueden registrarlo en la página de la Dirección Nacional de Derechos de Autor en la misma categoría, o digamos de manera análoga a una obra literaria, y es por eso que la consideramos parte de los procesos culturales y creativos, y en este sentido se podrán presentar proyectos para la producción, implementación, divulgación, publicidad y comercialización de software y sistemas de información. Pero como para nosotros es importante apoyar el proceso creativo y no de pronto la actividad económica para la cual va a funcionar el software después, es muy importante que los proyectos que se presenten en este campo incluyan como productos precisamente esas creaciones nuevas que se van a generar a partir de la iniciativa, y por tanto deberán adjuntar el código fuente en archivo PDF o, como entendemos que hay algunas restricciones, digamos, de seguridad de la información con el tema del código fuente, podrán en lugar del código fuente presentar como resultado el registro del software desarrollado ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor. Asimismo, deberán aportar una descripción del programa y sus funcionalidades principales
y aportar el material auxiliar como guías y manuales de usuario que se hayan generado. Asimismo, este campo tiene algunas restricciones que son muy importantes para tener en cuenta al momento de postular. En primer lugar, aquí no se podrán postular proyectos por parte de titulares que, como vimos antes, no se inscriban dentro de la definición de MIPYME o que no sean personas jurídicas públicas. Es decir, solo pueden presentar proyectos en este subcampo las personas jurídicas públicas y las personas naturales o jurídicas que se inscriban en los límites de las MIPYMES. Asimismo, los proyectos de software y sistemas de información que no se encuentren al servicio de los campos culturales, es decir, de las artes y el patrimonio principalmente, no podrán incluir otras fases diferentes a las de conceptualización, análisis y desarrollo del código, es decir, los componentes de implementación, divulgación, publicidad y comercialización de estos software que no son dirigidos al sector cultural, pues no se podrán incluir en los proyectos que se presenten por esta línea. Este es un cambio grande porque el año pasado veníamos con estas líneas, pero ahorita hay un quiebre, digamos, y es todo lo que no sea el software para el sector cultural no puede incluir estas fases que tú mencionas. Pero hay una pregunta y que es importante aclararlo para todas las personas que nos están escuchando y es, cuando tú haces la creación, ¿sí?, del software y que para eso tienen que presentar el código fuente, las pruebas entran, hacen parte del proyecto. Las pruebas hacen parte del proyecto porque yo no puedo entregar un código completo, un programa, sin haber hecho las pruebas. Okay. Pero ya lo que llamamos producción, implementación, ya ponerlo en funcionamiento, digamos, por dar un ejemplo, si yo me invento un software para comprar gaseosas, pero no más con los juguitos. Si yo me invento una aplicación para encontrar veterinarios, digamos cualquier cosa, yo porque estoy ahora con mi cachorrito. Entonces, si yo me invento una aplicación para encontrar veterinarios, pues hasta el momento en que diseño la aplicación es un proyecto cultural. Pero ya en el momento en que la aplicación empieza a funcionar para que las personas encuentren a sus veterinarios, pues estamos hablando de otro campo de la economía, estamos hablando del sector salud animal, que no tiene necesariamente relación con los campos culturales, que son la razón de ser de esta convocatoria. O sea que si el software sí es para el sector cultural, digamos, es una app para comprar boletas o una app para educación cultural, ahí sí. Depende de qué son las boletas. Boletas para conciertos o temas culturales. Digamos, si el software es para eso, sí se pueden incluir. Sí, señora, muy bienvenidas. Tenemos acá además grandes ejemplos. De hecho, Colombia y el Ministerio de Cultura es referente en algunos software del sector cultural, pero bueno, no vamos a entrar acá a hacer publicidad. Entonces, continuemos con el campo número 3. Y el último. Tenemos lo que es infraestructura para las artes, la cultura y el patrimonio. Esta infraestructura saca, digamos, del radar la infraestructura para espectáculos públicos, como ya habíamos mencionado al inicio, y es toda aquella proyectos que estén dirigidos a estudios y diseños, dotación, adecuación, construcción de infraestructuras que son su vocación y su origen es exclusivamente dirigido a las prácticas artísticas y culturales. Como ustedes ven en pantalla tenemos un listado y quiero hacer énfasis aquí, no lo voy a mencionar uno a uno, pero es una lista cerrada. Si el proyecto no está dirigido a este tipo de infraestructura, no puede presentarse. Voy a dar un ejemplo. Puedo presentar un proyecto de construcción de una cocina tradicional, pues como ya trabajamos este subcampo, pero aquí como infraestructura no está mencionada, no se puede presentar. Entonces invitamos a todos interesados en este tipo de proyectos poder revisar la lista y presentarse conforme a lo que ahí se manifiesta. Y tenemos restricciones efectivamente, si queremos vamos a la diapositiva de restricciones, en la que se señala que aquellas infraestructuras que no están en las artes, las culturas y el patrimonio, sino por ejemplo multimedia, infraestructura de audiovisuales en los campos interactivos, por ejemplo infraestructura para el sector fonográfico, el de diseño, estas que están mencionadas en nuestros términos y referencias, tendrán que cumplir aquella restricción de los ingresos
ordinarios anuales de MIPYMES o ser personas jurídicas públicas. Esa es como la única restricción que tenemos. Así es, muy importante tener en cuenta esta restricción y realmente estar seguros de que nuestro proyecto es de infraestructura cultural, porque muchas veces hay confusiones de lo que es infraestructura cultural. ¿Sí? Por ejemplo, un proyecto para la restauración del parque del municipio no necesariamente es infraestructura cultural. Un salón comunal no necesariamente es infraestructura cultural. Un salón de cómputo de un colegio no es infraestructura cultural. Ese tipo de cosas tienen otros mecanismos para su financiación. En este sentido, esperamos que aquí solo se presenten aquellos proyectos para la construcción de estas bibliotecas, de estos archivos, fonotecas, fototecas, y bueno, la lista es bastante amplia y ustedes la pueden encontrar de manera detallada en nuestros términos de referencia. Ya con este punto 13 finalizamos todo lo que teníamos que abordar del primer tema, que eran campos y subcampos elegibles, que son los temas, digamos, como el núcleo de lo que busca esta convocatoria. Y vamos a tratar rápidamente, porque ya estamos como muy demorados, el último tema, que son ejes y objetivos estratégicos, que como Pedro mencionaba, son unas líneas mediante las cuales buscamos promover el potencial que tienen las artes, las culturas y el patrimonio para la construcción de la paz y contribuyen a la política y a la apuesta que tiene este gobierno nacional. Así que son 6 ejes grandes de política y cada eje tiene unos objetivos. Y yo quisiera, digamos, antes de darte la palabra, Pedro, decirle a las personas que nos están escuchando, y es, nosotros en la plataforma, cuando ustedes se van a postular, escogen un eje y escogen un objetivo. No tienen que explicar por qué su proyecto se encaja o se enmarca en este eje objetivo, pero sí es muy importante que tengan en cuenta que cuando formulen el proyecto en todo el tema de antecedentes, metodología, objetivos específicos y resultados, esto lo va a observar el evaluador y va a darse cuenta si su proyecto se enmarca y está en clave del objetivo y del eje que seleccionó. Entonces, pero pues yo creo que por tiempo, igual pues los términos de referencia mencionan cada uno y lo explica, pero podríamos hablar de cada uno de los ejes rápidamente, cuáles son sus objetivos. Claro que sí, hablemos muy rápidamente de cuáles son estos ejes y objetivos estratégicos. En el primer campo tenemos el eje de cultura de paz, que apunta principalmente a aquellas iniciativas que por medio de las artes y del patrimonio pueden aportar a la reconciliación del país y a la construcción de esa paz total que tanto anhelamos todos. En este sentido, se incluyen aquí 2 objetivos específicos. El primero relacionado con la participación ciudadana y construcción de la paz en territorios de posconflicto. Es decir, aquí se podrán presentar proyectos que propongan iniciativas o metodologías innovadoras para la construcción de vínculos de convivencia y para la consolidación de la paz en territorios de posconflicto. Y asimismo, se incluye un objetivo relacionado con memoria y legado de la verdad en el país. Es decir, aquellos proyectos que contribuyan a esta construcción polifónica, es decir, a muchas voces de la memoria del país, y de esta manera poder avanzar en la construcción de un futuro conjunto. Bueno, el segundo eje grande son culturas, artes, saberes para la vida. Este tiene 3 objetivos y quiero también hacer énfasis, es que cuando usted seleccione un eje, no tiene que seleccionar o enfocarse en que cumpla los 3 objetivos, pero sí al menos uno. Entonces, en este segundo eje tenemos formación y educación y aprendizaje para la construcción de ciudadanías libres y sensibles. Tenemos el otro, que es espacios culturales para la vida, y el último, ecosistemas vivos para las culturas, las artes y los saberes. El primero, como lo menciona el objetivo, es todos aquellos proyectos que están dirigidos a la formación, a la transmisión de conocimientos para cada vez más acercarnos a nuestro patrimonio, y que están dirigidos a ciudadanías cada vez más libres en cuanto a conocimiento y apropiación de nuestros saberes. El segundo objetivo está todo relacionado hacia la infraestructura, ya está infraestructura, espectáculos públicos de las artes escénicas, o el último subcampo que vimos, que es toda la infraestructura para las artes, las culturas y el patrimonio. Y el tercero es sobre ecosistemas vivos, que busca que sean proyectos que tengan una sostenibilidad
estas iniciativas a través de redes, de canales, de tejer lazos entre las comunidades para que poco a poco la cultura, las artes y los saberes se vayan visibilizando en los territorios y con un enfoque muy territorial. Así es, muy importante en todos los ejes y en todos los objetivos estratégicos tener en cuenta que los proyectos deben tener un enfoque participativo, un enfoque que tenga en cuenta la diversidad del territorio y un enfoque que siempre tenga en cuenta los actores que forman parte de cada uno de los sectores, porque aquí estamos también en un proceso de construcción de país. Y en ese sentido, pues también es importante el tercer, bueno, todos son muy importantes, pero es muy importante el eje memoria viva y saberes, que se relaciona con aquellos ejercicios de rescate, valoración, visibilización y promoción de nuestro patrimonio cultural, de nuestras memorias y de nuestros saberes para precisamente avanzar en la construcción de este país que queremos. Y por eso el primer objetivo estratégico de este eje tiene que ver con la gestión integral y territorial de los patrimonios para la vida y para la paz, y el segundo eje tiene que ver con memorias, saberes y oficios hacia una construcción diversa de nación. Es decir, cómo a partir de nuestro patrimonio, nuestro bagaje, podemos avanzar en la construcción de una nación donde quepamos todos. Como decían algunos académicos de la Escuela de Frankfurt, un mundo donde quepan muchos mundos. Me puse ñoñis, perdón. No, esto inspira. El siguiente eje tenemos Colombia en el mundo, y como todos conocemos, este gobierno ha querido llevar nuestro patrimonio, nuestros saberes al mundo, al conocimiento y a la exposición de todos estos saberes que tenemos. Ahí tenemos dos objetivos específicos. Uno que es las culturas, las artes y los saberes para la reconciliación del ser humano con el planeta, y el otro es el diálogo intercultural con el mundo. Entonces aquí lo que se busca sean iniciativas que se enmarquen en una relación con los saberes propios de nosotros en cuanto a tradiciones, plantas, formas de hacer y de concebir el planeta y nuestra relación junto con él. Y el otro es irnos ya, el otro objetivo de diálogo intercultural es aquellas iniciativas que busquen llevar a conocer el tema cultural a otros países, a otros estados, y que podamos visibilizar la cultura de Colombia en el mundo. Muy importante posicionarnos en el globo. Y asimismo tenemos un eje estratégico denominado Colombia Sociedad del Conocimiento, que está relacionado con avanzar en fortalecer el conocimiento como un pilar de nuestra sociedad, y en ese sentido también en la creación como un elemento central de nuestro día a día. Y por eso se incluyen dos objetivos específicos que tienen que ver en primer lugar con la propiedad intelectual para la riqueza social, y este hace referencia a la creación de activos intangibles que puedan contribuir a generar valor en el territorio nacional, y un segundo objetivo estratégico que se relaciona con la creatividad al servicio del ser humano, y este hace referencia a cómo mediante herramientas como aquellas que nos brinda el software u otras tecnologías u otros campos de las artes, las culturas y el patrimonio podemos encontrar mecanismos innovadores para mejorar la calidad de vida de las comunidades, para avanzar en ejercicios de garantía de derechos, tanto culturales como otro tipo de derechos. Es decir, que aquí también pueden entrar una amplia variedad de proyectos, como les decía, en el campo del software, que de una u otra manera están contribuyendo a mejorar la vida de los ciudadanos. Bueno, y finalmente tenemos un eje, y digamos es una apuesta que tenemos que se llama Ciudadanos del Río. Y estos son proyectos que se enmarquen alrededor de las prácticas culturales, de la cosmovisión del río Cauca, y queremos que los proyectos que estén en el marco de esta promoción cultural del río Cauca nos lleve a visibilizar procesos de reconciliación, de paz a través de la cultura, los saberes y también todas sus prácticas. Esto no quiere decir que proyectos que estén por fuera de, digamos, del río Cauca no se pueden presentar, se pueden presentar pues por alguna de los demás ejes. Lo que pasa es que acá queremos hacer énfasis este año en el río Cauca, que es uno de nuestros afluentes muy importantes y que tienen mucha historia y mucha riqueza cultural y patrimonial. Así es, Loren,
Y bueno, yo sé que muchas personas en este momento estarán diciendo, no, pero mi proyecto era para hacer un disco, yo no sé cómo se relaciona con estos ejes. Y aquí la invitación es a que miremos cómo cualquier proyecto que nosotros tenemos puede de alguna manera contribuir a estos ejes y objetivos estratégicos. Y en ese sentido, lo que debemos hacer es ser muy conscientes de estas apuestas de política para que al momento de la formulación pues las tengamos en cuenta. Si vamos a hacer un proceso de promoción del turismo cultural, pues sepamos que si queremos respetar los ejes de la convocatoria no lo podemos hacer sin la participación de las personas que están formando parte de esa comunidad. Si queremos hacer un proceso de creación, pues debemos también velar porque estos valores de la paz, de la vida y todo estén allí presentes. En ese sentido, pues estos ejes y objetivos estratégicos nos dan un margen bastante amplio para que se presenten las iniciativas, pero siempre sin perder de vista cuál es esta apuesta de política, cuál es esta apuesta por el país que queremos. Y en línea con esta idea, quisiera que fuéramos cerrando haciendo referencia a un tema que trataremos en un próximo video que tiene que ver con el enfoque de derechos culturales. Así como nuestros proyectos deben contribuir a estas transformaciones culturales y sociales que queremos para el país, pues deben contribuir a mejorar el ejercicio o a fortalecer el ejercicio de los derechos culturales por parte de la ciudadanía y por parte de las comunidades beneficiarias. Entonces, para que lo tengan muy presente y estén muy pendientes de un próximo video en el cual hablaremos en detalle sobre este tema de derechos culturales. Claro que sí, pero igual esto es un abrebocas, seguiremos teniendo muchos más videos para poder ayudar a la postulación, al entendimiento de la convocatoria. Quiero invitar a todas las personas que nos ven a dejar sus preguntas, sus inquietudes en esta caja que encuentran debajo de este video. Ahí pueden presentar todas sus dudas y permanentemente vamos a estar pendientes de dar respuesta a ellas y esperamos verlos muy cerca en la próxima semana en otro encuentro más a través de estos videos. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Recuerden, la convocatoria CoCrea estará abierta hasta el 5 de septiembre, pero no dejen pasar el tiempo porque además tenemos puntos de bonificación para quienes se presenten en el primero y segundo mes de la convocatoria. Es decir, que no hace falta esperar hasta el último minuto porque además las páginas colapsan, todo se demora un poquito más, así que llame ya.